Precisamente para no meternos en Honduras con este tipo de temas tan espinosos que no nos dejan claros exactamente hacia qué lado girar o a qué lado cargarnos, porque si mucho nos damos a la derecha, mucha autoridad, hacemos a los niños mandoncitos. Si somos muy blandingueros, hacemos a los niños sumisos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Está con nosotros Edmundo Sánchez para continuar y concluir con este tema de hijos mandones, padres obedientes. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Oye, ¿cuál es la justa medida, no? Resulta que de todos modos, Juan, te llamas. Claro. Fíjate que es un problema complicado. Realmente hemos perdido un poquito el piso en función de la disciplina en esta nueva... Bueno, ya ni tan nueva, ¿no? Esta ola que empezó por allá en los años 60, 70, en las que yo lo resumo con una frase obviamente irónica, ¿no? No le griten al niño porque se va a traumar. Ya de pronto hemos generado una situación en una falta de disciplina, una falta de lineamientos, una falta de valores inclusive para el comportamiento. Entonces es un problema serio y tenemos que retomar el control. Yo te diría, la medida está en un equilibrio en el que tú puedas dejarle muy claro a tu hijo o a tu hija que hay ciertas cosas que no son negociables. Es decir, que al final de cuentas, y hay una carta por ahí, les recomiendo que la busquen, una carta de Ricardo Montalbán a su hijo, me encanta. En esa carta él le dice, hijo, esta no es una democracia. Tú no votaste para elegirme, es decir, hay ciertas cosas que no están sujetas a discusión. De hecho, pues soy tu papá, a lo mejor por mandato divino, y entonces yo tengo esa posibilidad de decidir por ti por ahorita. Tú tendrás después tu mayoría de edad, tendrás tu casa, tendrás tu reino en el que podrás tú gobernar. Pero en esta familia, quien tiene la última palabra sobre ciertas cosas soy yo. Y te voy a dar ejemplos en donde ejercemos eso y a lo mejor no nos damos cuenta, porque la gente dice, ¿eso es autoritarismo? No, hay cosas que las haces y no las cuestionas. Tú a tu hijo, por ejemplo, no le preguntas si se quiere vacunar cuando es bebé, ¿no? O sea, no te pones a negociar con él. ¿Y cómo ves? ¿Te vacunamos o no te vacunamos? ¿No? O no pones a negociarte, por ejemplo, oye, hijo, ¿te metemos a la escuela este año o el otro? ¿No? ¿Estás preparado? ¿No? ¿El otro? Ok. ¿Y el siguiente año? ¿Cómo ves, hijo? ¿Ahora sí entramos a primero de primaria o nos esperamos? Es decir, hay ciertas cosas que se te parece como muy natural ejercer esa autoridad y ese poder que tú tienes como padre de familia, si la vacunación, si tu hijo va a la escuela o no. Pero después nos perdemos en cuáles son las cosas que a lo mejor tendríamos que seguir, no sé si la palabra correcta es imponiendo ese criterio de control de gobierno, y hasta qué punto, del otro lado, siendo abogado del diablo, del otro lado de la moneda, hasta qué punto tienes que darle también cancha a tus hijos para que decidan, porque ahí también veo un problema muy serio en las familias donde no hay un respeto a la individualidad, sobre todo del adolescente. Los papás insistimos mucho en que nuestros hijos sean copias fieles de nuestra ideología, no queremos que piensen como pensamos nosotros, y eso no se puede. El chico es un ser humano independiente, es un ser humano que tiene su propia ideología y que va a tomar decisiones que a lo mejor no nos gustan. Y ahí tenemos que empezar a evaluar si esa decisión de alguna manera es permanente o tiene consecuencias serias o no. Regresando al corazón del tema, yo te diría que muchas veces los papás se dejan manejar básicamente por los dos mecanismos fundamentales de la manipulación, que son el miedo y la culpa, ¿no? Es decir, hay papás que auténticamente le tienen miedo a sus hijos, lo que podrían hacer, lo que serían capaces de hacer, no solamente la cuestión personal de que hay hijos que te pueden llegar a golpear, o sea, sí existe eso, sino también el miedo de que se vayan a ir de la casa, por ejemplo, o que se vayan con el novio, o que vayan a hacer esto, vayan a hacer lo otro. Y el otro está en el sentido de culpa, en donde, bueno, pues obviamente tendrás que... Y Roxana mencionaba algo muy interesante, ¿no? Decía Ah, caray. Roxana decía de esta situación en la que habrá que ver qué estamos haciendo como padres, porque en un momento dado, pues sí, a lo mejor en ese vacío que tuvimos de presencia o de afecto, pues en un momento dado estamos tratando de compensar y entonces ahora le damos como más espacio, ¿no? Como más China libre, decía la abuela, ¿no? Para que hagan, porque hay un sentido de culpa de algo que no hice o no completé adecuadamente. Edmundo, ¿y qué pasa? Digo, porque yo creo que la naturaleza del ser humano nos faculta para buscar lo que queremos desde que estamos en la cuna y tal vez hasta es instintivo ese proceso de manipulación, ¿no? Cuando estamos en la cuna, si no lloramos, pues no hay forma de que la mamá se nos acerque para darnos pecho, ¿no? Claro. O para darnos alimento, para darnos calor. O sea, todo aprendemos desde pequeños que hay una forma de recibir lo que sentimos que necesitamos. Lo más temprano es alimento, protección, seguridad y calor. Claro, yo te diría, yo no sé si es instintivo esto de la manipulación. Lo que sí sé es que en la naturaleza humana nos gusta salirnos con la nuestra, ¿no? Siempre, ¿verdad? Eso es algo innegable. Aquí la cuestión es que tal vez no sea lo más saludable,
para nosotros salirnos siempre con la nuestra, porque entonces lo que hace es que desarrollas individuos con baja tolerancia a la frustración. Cuando tú dejas que tu hijo se salga con la suya siempre, le concedes todo, le compras todo, le dices que sí a todo, generas individuos que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, cuando la vida les dice que no, porque luego van a salir al mundo real, ¿no? Claro. Y entonces van a llegar con el jefe, ¿quiere un aumento de sueldo? No. Ah, ¿cómo que no? Entonces van a generar situaciones de mucho conflicto, de mucho estrés e inclusive de mucha violencia que estamos viendo en la sociedad actual, lamentablemente. Entonces no es nada sencillo, ¿no? La conclusión es que nos quedamos casi donde empezamos. ¿Cómo le hacemos para lograr establecer ese equilibrio entre que podemos nosotros tomar las decisiones que son fundamentales para nuestros hijos y abrirles un campo, un espacio en donde se puedan negociar ciertas decisiones o preferencias que ellos tengan? Definitivamente. Para terminar te diría, Javier, hay un curso que doy en las empresas de liderazgo y uno de los rasgos importantes del liderazgo es que se tienen que tomar decisiones aunque sean impopulares. O sea, un verdadero líder muchas veces tiene que tomar decisiones por beneficio del grupo, del equipo de trabajo, que a la gente no le va a gustar. Y esto pasa en la familia, ¿no? O sea, vas a tomar decisiones que no son populares, que a lo mejor tus hijos te dejan de hablar 2 o 3 días, no hay problema. Si es una decisión trascendente de beneficio para el individuo o para la familia, hay que tomarla, aunque no sea popular. Excelente. Edmundo, tus números de contacto, por favor, si eres tan amable. Con muchísimo gusto, en Tijuana 634-9750, San Diego 619-618-2864 y por supuesto más información en edmundosanchez.com. Y así lo decía, ¿no? Así lo decía mi padre. Sé que ahora no lo entiendes, pero llegará el momento en que lo entenderás. Muchas gracias. Ojalá, ¿verdad? Muchas gracias, Edmundo. Edmundo Sánchez con nosotros.